¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Si les soy sincero, no pensaba hacer este video en un inicio, pues a diferencia de años pasados, no hay mucho contenido de nuestra amada franquicia de burras de colores para este año, al menos no que se haya anunciado. Eso y que además voy a empezar a diversificar el contenido del canal con otras series y juegos, por lo mismo de la escasez y para darle frescura al mismo. Pero aún así considero que ustedes merecen saber de todas formas esa información, porque pese a lo anterior dicho, sí tendremos varios cómics que saldrán a lo largo del año, y sorprendentemente casi todos son de la G5, por si llegaron a creer que la dieron completamente por muerta, pero no es así. Fue exagerada a lo grande. Así que en esta ocasión vamos a repasar todo el contenido importante de My Little Pony que saldrá para este 2025, que pese a ser poco todavía merece que le demos algo de atención. Por lo que sin más, comencemos. Y para empezar tenemos que dar la noticia que quizás muchos de ustedes ni se van a creer, y es que pese a la cancelación abrupta de Cuenta tu Historia, aún se siguen estrenando episodios semanalmente, o mejor dicho filtrado, ya que como muchos de estos episodios estaban en una etapa avanzada de producción, se han estado filtrando semana tras semana, al grado que incluso el segundo especial de 22 minutos se logró filtrar completamente animado, careciendo únicamente de ciertos efectos visuales y sonidos. Junto a esto tenemos varios concepts arts, diseños y modelados de personajes para darnos una idea de cómo se verían ciertos episodios que no alcanzaron a ser animados por completo. Gracias a estas filtraciones hemos podido darle continuación a la historia de ciertos personajes, especialmente a Alura, que ahora sabemos que ella sabe que el amuleto Nova se ha desfragmentado en pequeños cristales ubicados en los puestos de los Mind Six en la feria. Incluso también hemos tenido vistazos a otros personajes que posiblemente hubieran tenido importancia en episodios futuros, como el posible padre o abuelo de Hitch. Y si bien estas filtraciones han sido eliminadas en su mayoría por Hasbro, todavía podemos acceder a ellas, incluso a los episodios, los cuales se encuentran disponibles en la página de PonyTube, hasta con subtítulos gracias al usuario Unicornio689. Es incierto cuántos episodios quedan por filtrar, dado que a la fecha de escribir esto ya van en el 31, el cual solo está animado en Animatic. Así que no esperen ver episodios en un estado más avanzado más adelante. ¿Veremos la conclusión de la historia de Alura reuniéndose con su hermano Alterro? No sabría decirles, pero esperemos que sí. Y en prácticamente cuestión de días, el 29 de enero para ser exactos, tendremos el primer cómic, el cual no será de la G5, sino de la G4, y tendrá del protagonista a la princesa Cadance, titulado justamente El ascenso de Cadance, la cual se plantea como una historia de origen, es decir, que veremos cómo es que ella pasó a convertirse en un alicornio, algo que jamás llegamos a ver en la serie. Sin embargo, esta no es una historia realmente desconocida, ya que ya la conocimos hace años en la novela Twilight Sparkle y el hechizo del corazón de cristal, donde esta misma nos relata cómo era una Pegaso que logró darle amor al corazón de una malvada bruja de su pueblo natal, e incluso hice un video de eso hace ya mucho tiempo. Por lo que este cómic podría ser la versión visual de ese relato, aunque dudo mucho que sea completamente fiel a lo contado originalmente, pero por lo menos la sinopsis del cómic da a entender que sí respetarán el origen Pegaso de Cadance. Dicha historia será escrita por Christina Rice, responsable de varios cómics de la G4, tales como la historia de origen de T-Rex, así como la serie de Ponyville Mysteries. Y su artista será Amy Bulbert, reciente dibujante en los cómics de MLP, siendo su serie más destacada la de Maritime Mysteries de la G5. Vaya coincidencia de nombres, ¿no? Pasamos de enero a febrero con El secreto de Skies, el próximo cómic a publicarse el 19 de febrero, que será protagonizado por la homónima Sky y su amiga Violet Rainbow, la Pony Pinto que recordemos que tiene el distintivo de ser la primer personaje de los cómics en aparecer en un medio animado, en este caso la serie de Cuenta tu Historia.
La historia de este cómic, como su título indica, se centrará en Sky y Violet emprendiendo un viaje de vacaciones de verano, con Sky teniendo un secreto importante que ocultarle a Vi. Y quién sabe qué repercusiones tendrá esto. Este cómic correrá a cargo de Ted Franklin, justamente el creador de estos personajes, habiendo escrito el cómic donde debutan ambas, así como el especial Negro, Blanco y Azul, donde también tienen un rol importante. Así que esperen una historia relajada pero reflexiva y emotiva. Finalmente saltaremos hasta agosto, donde tendremos las historias perdidas de Equestria, un compilado que incluirá los cómics ya mencionados, pero aparte tendrá una tercera historia protagonizada por Zipp y Pip, que nos contará cómo las hermanas resuelven la misteriosa desaparición de una pony famosa en medio de un evento. Y para ello, cada uno de los Mind Six les dará distintos puntos de vista de los acontecimientos. Y como una curiosidad llamativa en esto, es que dicha celebridad se llamará Chrysanthemium y tendrá una obsesión con la popularidad. ¡Qué curioso!, ¿no? Pero bueno, dicho cómic tendrá de escritora a Megan Brown, quien hasta donde tengo entendido hará su debut en ese rol tras años de ser meramente editora de los cómics, y Nathaniel Haynes como dibujante, que vimos recientemente su trabajo en una de las tantas viñetas de la Odisea, así que tocará ir con la mente abierta para este caso. Ahora, como algo enteramente personal, de nueva cuenta les comparto que tengo la intención de subir contenido de otras series y hasta de juegos. No se preocupen, My Little Pony seguirá recibiendo mucha atención de mi parte y aún habrá gran contenido de este, como la cronología. Pero también me gustaría explorar nuevas aguas, así como salir un poco de mi zona de confort, y que ustedes conozcan otras series a las que pueden apoyar y evitar que terminen igual que Cuenta tu Historia, tales como Gentry Chow contra el inframundo, El asombroso circo digital, las próximas series de Glitch y claro, series que ustedes consideren interesantes que dejen en los comentarios. Menos esta porquería no la toco ni con un palo. Bueno, supongo que podría reaccionar a esta, pero solo eso. Aunque si ahora quieres conocer las mejores referencias de la G4 en la G5 o mi reacción al segundo especial de 22 minutos de Cuenta tu Historia, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Así que si todavía no se suscriben, háganlo. Y recuerden también tocar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que haya un nuevo video. ¡Adiós! Recuerden, amigos, casco al corazón.